A la mayoría de los cristianos no les gusta hablar del juicio de Dios porque lo relacionan inconscientemente con castigo, fuego y azufre. Sin embargo, el tema del juicio es una de las expresiones más grandes del amor de Dios hacia el ser humano. Porque no significa destrucción, significa salvación. Me explico mejor. Vamos a suponer que una familia mala invade tus tierras, se apodera de todo lo que es tuyo y somete a tu familia a la esclavitud. Vamos a suponer también que tú pides ayuda a las autoridades, pero la familia invasora presenta argumentos diciendo que las tierras que invadió le pertenecen a ella. Entonces se marca la hora del juicio. Dime, ¿quién debería tener miedo del juicio? ¿Tú que sabes que las tierras son tuyas? ¿O los invasores que se apoderaron injustamente de tus tierras? Bueno, lo mismo sucede con el juicio divino. El enemigo se apoderó de esta tierra que Dios le confió al ser humano. El enemigo sometió a toda la humanidad y se considera dueño de este mundo. Ahora yo te pregunto, ¿quién debería tener miedo del juicio? Tú que confías en el amor de Jesús, a quien le has entregado el corazón, o el enemigo y sus seguidores que te oprimieron por causa de tu fidelidad a Jesús. ¿Sabes? En la Biblia el tema del juicio siempre viene entrelazado al tema de la justicia y del amor. La justicia es una expresión del amor. Hay gente que coloca la justicia contra el amor. Ahora, yo creo que eso es una incoherencia completa. Dios no puede ser colocado contra sí mismo, porque Él es el amor y Él es la justicia. Entonces, ¿cómo es que la justicia puede estar contra el amor? Este hecho, el hecho de que Dios es amor y justicia, está mostrado en todos los casos de juicio mencionados en la Biblia. Piensa en el primer juicio de la historia, por ejemplo. Me refiero al juicio de Adán y Eva después de la entrada del pecado a esta tierra. Dios les presenta a ellos los dos aspectos del juicio, la justicia y el amor. La justicia, ¿en qué sentido? Ellos cosecharán el resultado natural de su desobediencia. La tierra se volverá rebelde y el sufrimiento será una especie de ley en la vida. Ese es el aspecto de justicia. Es justo que ellos cosechen el fruto de lo que hicieron. Pero al mismo tiempo, el Señor les promete un Salvador y ahí está el amor y la misericordia. Un cordero es sacrificado, simbolizando al Cordero de Dios que sacará el pecado del mundo. Piensa ahora en el juicio de Caín, que es otro caso. Caín tiene que salir de la tierra por causa de su pecado. Esto es justo, pero Dios lo marca en la frente para que nadie lo mate. Ahí está, de nuevo, el amor y la misericordia. Cambiando de asunto, ¿recuerdas el juicio del mundo antes del diluvio? Dios envía una lluvia torrencial que destruirá al mundo. ¿Eso es justo? Porque ellos habían llegado a un punto de maldad tal que no se podía soportar. Pero al mismo tiempo,
Dios ordena construir un arca para que se salven todos los que crean en Él. Ahí está el amor. Dios es así. Es justicia y es amor. Él no presenta solo el aspecto negativo de las consecuencias del pecado, sino que presenta al mismo tiempo la salida. Siempre hay un arca o hay un cordero. Siempre existe solución y los seres humanos somos libres de escoger el camino que seguiremos. Pero un día, escojamos lo que escojamos, un día tendremos que rendir cuenta de las elecciones que hicimos. Con esto en mente, querido, entremos a estudiar lo que sucedía en Tesalónica. Parece que entre los tesalonicenses habían dos tipos de personas. Las primeras creían que Jesús no vendría nunca o que demoraría mucho, y así que no se preocupaban en prepararse para el glorioso encuentro con Jesús. Por otro lado, había un segundo tipo de cristianos, aquellos que vivían inventando posibles fechas para la venida de Cristo. Ese tipo de personas siempre existió. Ambos grupos estaban completamente equivocados, porque los extremos siempre están en el terreno del engaño. Entonces viene Pablo y les escribe lo que está registrado en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué crees tú que Pablo dice que no necesita escribir con relación a los tiempos? Se refiere aquí al tiempo de la venida de Cristo. Bueno, hay dos razones para que Pablo diga esto. La primera es que ellos ya sabían que no deberían vivir preocupados en descubrir la fecha. Jesús se los había dicho claramente. Nadie sabe ese día, solo el Padre. Antes de irse al cielo, delante de la curiosidad extrema de los discípulos por conocer el día, el Señor les volvió a repetir lo que está registrado en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, la otra cosa que Pablo hace es ilustrar la venida de Cristo con dos figuras. La primera figura es la del ladrón que viene a robar en la noche. Y la segunda figura es la de la mujer que da a luz sorpresivamente. Ambas figuras tienen el elemento sorpresa marcados definidamente. El ladrón no avisa cuando va a robar, aparece de sorpresa. Y los dolores de parto aparecen a veces cuando menos la madre espera. Bueno, así será el día de la venida de Cristo, sorpresiva y repentina. Mientras estén algunos marcando fechas, no vendrá. Y mientras otros estén pensando que demorará mucho, vendrá. ¿Por qué? ¿Es que Jesús quiere que todos estén desprevenidos para que se pierdan? Absolutamente no, querido. Jesús desea salvar a todos sus hijos y por eso nos dio señales de su venida para saber que el fin está próximo y para prepararnos para ese día. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Jesús no anunció el día exacto de su vuelta? Creo que la razón es la naturaleza del corazón humano. Si supiésemos el día exacto, viviríamos sin tener en cuenta los consejos divinos para nada. Y faltando pocos días, entonces arreglaríamos la vida y trataríamos de prepararnos para ir con Jesús. Esto no le haría ningún bien al ser humano. Por eso Jesús incluyó en su venida el elemento sorpresa. Tú tienes que estar preparado permanentemente. Si viene o si no viene, tú tienes que estar preparado. El Señor vendrá.
Cuando llegue la hora y el día de su venida, Él vendrá. Pero tú tienes que vivir permanentemente preparado. No es que solo faltando poco para la venida te vas a preparar. No es que cuando salga el decreto dominical. No es que, no. La vida del cristiano tiene que ser una vida de permanente preparación para el encuentro maravilloso con Jesucristo. En el tercer punto, Pablo contrasta la vida de los que andan con Jesús con la vida de los que no tienen a Jesús como el centro de su experiencia. Mira lo que dicen los versículos 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los que viven en tinieblas no están preparados para el encuentro con Jesús. Estos serán sorprendidos, claro. Los que viven en la luz, en cambio, están preparados. Pero estar preparado no significa vivir marcando fechas, cuidado. Ni para la venida de Cristo, ni para el decreto dominical, ni para la persecución. Vivir en la luz no es vivir en un estado paranoico de persecución. Vivir en la luz es vivir con paz en el corazón, con una confianza plena en las promesas divinas. Todos los eventos finales sucederán, pero no podemos vivir en función de esos eventos finales. Mientras el día dura, debemos trabajar para predicar el Evangelio a todo el mundo. Por otro lado, hay que tener cuidado de no confundir paz en el corazón y confianza en las promesas divinas con relajamiento espiritual e incredulidad. Hablando del elemento sorpresa de su venida, Jesús dijo que sucedería como en los días de Noé, en que los hombres estarían casándose y dándose en casamiento, hasta ser sorprendidos por el diluvio. Oh querido, no hay nada de malo en casarse o darse en casamiento. El tema central de lo que Jesús quiso decir es el sorpresivo retorno de Jesús. Lo que Jesús quiso decir es que cuando Él venga, todo el mundo estará viviendo su rutina diaria. Poca gente le hará caso a las señales de los tiempos. Fue así en los días de Noé. Las personas estaban tan ocupadas en sus trabajos diarios que no tenían tiempo para Dios. Cuando Noé empezó a decir que el mundo terminaría con un diluvio, nadie creyó en él. Pensaban que estaba loco, se burlaban de él. Noé anunciaba la venida del diluvio, pero nadie le hacía caso. Era un mensaje nada agradable y hasta un mensaje ridículo. ¿Quién podría creer en eso? Hasta aquel momento jamás había caído una gota del cielo. El mensaje de Noé era impopular, nada fácil de ser aceptado. ¿Y qué te parece a ti hoy, querido? ¿No crees que el mensaje que nosotros tenemos que predicar también, de cierta manera, es un mensaje impopular? ¿No crees que el mensaje de la Biblia es extraño para la mente postmodernista? Ridículo tal vez. Algunos lo consideran sin sentido. Noé predicó durante 120 años. Al principio, muchos creyeron en su mensaje. Tal vez algunos colaboraron con la construcción del arca. Quién sabe, otros dieron dinero y materiales para ayudar en el cumplimiento de la misión que Noé había recibido. Pero el diluvio no llegaba. Los pronósticos del tiempo no anunciaban lluvia. La ciencia afirmaba que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ciencia, era imposible que cayera agua del cielo. Por lo tanto, nadie creía en el diluvio. Los únicos que estaban preparados y entraron al arca fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Nadie más. ¿Dónde estaban todos los que creyeron al principio? Se habían desanimado. El tiempo se había encargado de apagar la llama de la esperanza en sus corazones. Pero cierto día, cuando a nadie le parecía que algo extraordinario podría suceder, un día común, como cualquier otro día, un día en el que todo el mundo se levantó con la idea de ser una jornada más, sucedió algo extraordinario.
Al principio daba la impresión de que la vida seguía su curso normal, porque la gente comía y bebía, se casaba, se daba en casamiento. Era un día tranquilo, de cielo azul, de sol resplandeciente. Era apenas un día más. Pero repentinamente se observó en el cielo una cosa extraña, una nube, una pequeña nube del tamaño de una mano que fue aumentando de tamaño, oscura como la tristeza. Crecía y asustaba y se apoderó de la extensión del cielo. Por primera vez se escuchó el estruendo llamado trueno. Saetas de luz herían el cielo oscuro. Todo el mundo se acordó de Noé y de la locura, entre aspas, entre comillas, del arca. Todo el mundo corría, todos pedían auxilio, pero la puerta del arca había sido cerrada por los ángeles y nadie la podía abrir. ¿Sabes lo que toca mi corazón? Es que antes del diluvio las personas no estaban preparadas. Y cuando Cristo vuelva tampoco lo estarán. Ese era el problema de los tesalonicenses y es nuestro problema también. La incredulidad o el vivir acomodados a la rutina de la vida y pensar que porque Jesús no vino hasta aquí no va a venir más. Por eso, querido, en la cuarta parte de este estudio veremos lo que Pablo dice en los versículos 6 al 8. Recuérdate que estamos estudiando el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Pablo usa dos figuras para ilustrar a los que no están listos para la venida de Cristo. La primera figura es la de los que duermen, y la segunda es la del ebrio. Ambos viven en las tinieblas. El que duerme, duerme despreocupado, como si nada va a suceder. Ya el ebrio se mueve, anda, habla y da la impresión de que está despierto, pero no se da cuenta del peligro en que vive. A estas alturas debería preguntarme a mí mismo, ¿corro yo el peligro de estar durmiendo? ¿O corro el peligro de ser un ebrio que piensa que porque aparentemente ando y voy a la iglesia estoy bien? Este es un asunto que solo yo puedo... responder, pero conviene que te hagas tú también la pregunta. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio. Leamos los versículos 9 al 11. Dicen, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Hay dos verbos que Pablo usa, vigilar y dormir. En este texto, vigilar y dormir se refieren a estar vivos o muertos por ocasión de la venida de Cristo. Si vivimos o morimos antes,